Listo. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de aprendizaje. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental dentro de la educación, que es la psicogénesis del lenguaje escrito y cómo se va a vincular con este nuevo modelo de la nueva escuela mexicana. Vamos a tener todo un recorrido que nos va a ayudar a comprender cómo los niños aprenden a leer y a escribir y cómo nosotros como docentes podemos acompañar este proceso. Bueno, primeramente nos presento de parte de Redes Estudio 21. Estoy acompañando hoy con ustedes una servidora, la maestra Paola Colmero Vega, y también un honor, la doctora Raquel Ibarra. Muchísimas gracias, maestra, por nuevamente acompañarnos para hablar de este tema. Hola, Pau, buenas noches. Un gusto. Es bien interesante, ¿no? Como adentrarnos a estos temas que pareciera que pudiéramos conocer al 100% ya por el hecho de ser maestros, pero siempre hace falta como estudiarlos, reflexionarlos, analizarlos. Sí, qué bueno hacerlo en compañía tuya. Muchas gracias, maestra. Y bueno, pues primeramente vamos a dar como una introducción, porque a veces cuando hablamos del lenguaje escrito y hablar pues de esta parte de este inicio, pues quizás pensamos o nos adentramos en que vamos a hablar de algún método o de algún modelo, pero pues esta charla va más allá y tener una visión más amplia de lo que significa el lenguaje escrito, y vamos a tomar autores como Emilia Ferreiro y Ana Teberovsky, que bueno, también ellas basan sus ideas en Jean Piaget, donde nos va explicando cómo los niños construyen su conocimiento sobre la escritura a través de las etapas y no solamente memorizando letras o sílabas, que a final de cuentas nosotros como seres humanos, la manera en que nosotros nos comunicamos y demás, igualmente va a tener un desarrollo. Entonces, por eso, y justamente en relación con la nueva escuela mexicana, más allá de hablar de algún método, vamos a hacer este análisis de cómo se aprende a leer y a escribir, y también recordando pues los principios de la nueva escuela mexicana que nos dicen que busca transformar la enseñanza en México, poniendo al centro del alumno como un sujeto activo del aprendizaje, pero que todo esto lo tiene que llevar a cabo en su comunidad, porque nos está hablando sobre la inclusión, la equidad, el pensamiento crítico y los aprendizajes significativos. Entonces, pues justamente retomando esta teoría, nos invita a ver más allá de una forma diferente a enseñar a leer y escribir. Entonces, justamente que estamos iniciando o estamos por iniciar este ciclo escolar, partir principalmente de lo que vamos a tomar de nuestra lectura de la realidad, de los programas sintéticos, del programa analítico, para nosotros poder reconocer cuál va a ser nuestra problematización y poder ir construyendo pues todos estos instrumentos que nos van a permitir reconocer a los alumnos como sujetos de aprendizaje. Y bueno, bajo este modelo vamos a tener que tener en cuenta que la lectura y la escritura no son habilidades que se trabajen por separado, sino que desde un inicio se tiene que empezar a ir reforzando con estas habilidades para que más allá de adquirirlas por repetición, sea un proceso gradual y reflexivo en el que cada niño va a avanzar, pues, dependiendo su ritmo, su formulación de hipótesis. Y justamente en este proceso de lectura y escritura, muchas veces creemos que existen como fallas o errores, pero no es tanto verlo así, sino ver como que los niños tienen esta experimentación, esta participación activa, y también más allá de como se ha venido diciendo de formar algo repetitivo, por ejemplo, de iniciar con las vocales A, E, I, O, U y estarlas repitiendo de forma constante, sino poder cambiar
todas estas formas para poder estar fomentando el pensamiento crítico y que, bueno, los aprendizajes sean más significativos y duraderos. Entonces, bueno, les digo, pues es una charla que vamos a tener profunda y, bueno, grosso modo, doy este preámbulo para ir, hablándoles un poquito de el psicogénesis del lenguaje escrito. Y bueno, voy a darle la palabra a la maestra Raquel. Gracias, Pau. Voy a compartir en la pantalla, dame un momento. Bien. ¿Me confirmas si se ve, por favor? Bien, perfecto. Sí, bueno, el título, ¿no?, de nuestra charla, de nuestro análisis de hoy, como dices, es psicogénesis del lenguaje escrito, ¿no? Y bien, rescato para iniciar una frase de un material que, por cierto, tenemos disponible y al final lo retomo, es docentes que leen y escriben, y que nos dice que el desafío que tenemos es promover el descubrimiento y la utilización de la escritura como un instrumento de reflexión, bien lo decías, alumnos activos, sobre su propio pensamiento, como un recurso insustituible para organizar y reorganizar el propio conocimiento. Y ahorita vamos a ese punto. Nuestro propósito es aunar nuestros esfuerzos para alfabetizar a todos los alumnos, para asegurarnos que todos tengan oportunidades de apropiarse de la lectura y de la escritura como esas herramientas esenciales del progreso cognitivo y del crecimiento personal. Este material que te comparto, como tienen la nota abajo, es del 2020, es previo, ¿no?, a nuestro plan 2022, pero es justamente ya parte de esta nueva escuela mexicana, que lo tenemos disponibles para todas las fases de la educación básica. Y les quiero compartir un video muy bonito. Ese fueron de bicicletas. ¿Ya sabes leer? Sí, ya sabes leer. Sigue contándolo. 1, 2, 3. 3 cacones. Hasta un mote de inventados y el cano y pezoñados. Si risas. El cano matatinado y pomado muchas fotos y botes se enfermaron. Fueron inundadas, salía fuego de escuela encendiendo, dos cobatas encendiendo, y un bigote de gato y una bata de chef. Y el zapato, o sea, quemó un zapato. El tema catalado llegando enfermitos. Y con naranja y amarillo y dos. Viendo fotos y con colegio caletita bien copate se sintiendo mejor. Espero que se haya alcanzado a escuchar, Pau. Bueno, justamente me llegó el video el día de ayer. Es la pequeña de una vecinita, ¿no? Yo creo que todos estamos en contacto todo el tiempo con situaciones como esa. Al principio, le dice la peque, ¿no? Me parece que dice, como el título apenas está desarrollando, obviamente, el habla, me parece tiene 4 años, debe estar iniciando su educación preescolar. Y después de que dice el título, pregunta, ¿ya sé leer? Y dicen, sí, ya sabes leer.
continúa contando el cuento, ¿no? Entonces, justamente la respuesta que ella recibe, pues, es afirmativa, ¿no? Sí sabes leer, aunque nosotros sepamos que está interpretando, está deduciendo qué dice el cuento, que probablemente se lo ha contado la mamá varias veces porque tiene como muy marcadas ciertas palabras o escenas, las va señalando, ¿no? Pues la motivan y le dan seguridad para que pues ella pueda seguir haciendo la lectura del cuento de acuerdo a lo que ella sabe, ¿no? Y lo cual nos lleva justamente como introducción a esta parte de la psicogénesis de la escritura. Yo creo que antes de iniciar, recalcar lo siguiente, ¿no? Y lo voy a repetir en nuestra conclusión. Primero, como docentes, dejar de lado la creencia de que los niños, las niñas, llegan a la escuela, llegan a nosotros para aprender a leer y escribir, ¿no? Justamente lo dijiste bien, Ferreiro, Teberovsky, muchos autores nos dicen que los niños ya cuentan con un bagaje proporcionado por su contexto, ¿no? Familiar, social, cultural, y justamente esta teoría dice que desde el nacimiento, incluso la neurociencia, pues nuestro cerebro va captando, ¿no? Los tonos, las palabras, y se va formando como este bagaje que cuando los niños llegan a la escuela, pues no están en blanco, no son una hoja, un pizarrón en blanco en el que vamos a vaciar las palabras, las letras, las sílabas, para que ellos puedan desarrollar esas habilidades de lectoescritura, ¿no? Y el segundo, la segunda premisa, hipótesis, es que podamos observar los factores, los elementos que hay justo en este contexto que favorecen el interés, la motivación, la curiosidad, ¿no? Que haya un ambiente favorable. Luego les decimos a los papás, ¿no? Un ambiente alfabetizador. Entonces, bajo esas dos líneas, quiero que empecemos. Primero, ¿qué es la psicogénesis? ¿No? Para que lo dejemos claro. La psicogénesis se refiere al estudio del origen y desarrollo de la mente humana, en sus funciones y sus procesos mentales. En este caso, pues vamos a hablar del proceso de adquisición de lectura y escritura, o al revés. Bien, y bueno, bien mencionaste al principio a dos autoras, dos investigadoras, Emilia Ferreiro y Ana Teberovsky. Por ahí dice 1988, pero su obra, yo creo que de donde surge todo esto, la desarrollaron como en 1970 y algo, en Argentina. Muchos de nuestros estudios provienen de un poquito más al sur, ¿no? De México, pero pues aplica también por las condiciones sociales en las que nos desenvolvemos. Justamente la aplicación de la teoría de Piaget, como decías, en este proceso de aprendizaje del lenguaje escrito, se traslada a este estudio realizado en Argentina por Ferreiro, por Teberovsky, y les permite formular esta teoría conocida como psicogénesis de la escritura. En esta teoría, ellas justamente plantean que los niños formulan una serie de hipótesis sobre la escritura que les permite ir accediendo a su comprensión y a su aprendizaje, ¿no? Justamente los trabajos de la psicología genética o psicología del desarrollo, que es la que se encarga de estudiar estos procesos del pensamiento, las capacidades cognitivas en el transcurso de nuestra vida, pues demuestran que los niños van elaborando diferentes conocimientos acerca de la lengua justo antes de poder leer y poder escribir de manera convencional, ¿no? Que es el fin que buscamos. ¿Y de qué va a depender? Decíamos, de las condiciones, ¿no? Los niños ponen en acción lo que piensan sobre la escritura y a partir de ello van reelaborando sus pensamientos, van formando ideas, concepciones, para poder acercarse a esta manera convencional de leer y de escribir.
Entonces, este proceso, pues, es un proceso inteligente y un proceso gradual. Bien, entonces, bueno, lo que te acabo de mencionar, van elaborando diferentes conocimientos, que es justamente lo que veíamos en la niña, ¿no? Ella tiene una idea de lo que es la lectura, aunque todavía no sabe leer de manera convencional, pues intenta, de acuerdo a la que ella sabe, ha escuchado o ha visto, va reproduciendo, va contando una historia, pone en acción lo que ella piensa que sucede en ese cuento, en el caso de que no se lo sepa de memoria, ¿no? Va reconstruyendo ideas y por supuesto, pues para un niño que no supiera absolutamente nada, pues la niña ya está leyendo. En este proceso, ¿no? Es la alfabetización. Vamos a definir que la alfabetización es la apropiación de la lengua escrita en relación con sus diferentes usos sociales. Justamente esta es una aportación de Emilia Ferreiro, ¿no? Y nos permite reflexionar que la alfabetización tiene dos aspectos distintos, muy importantes, lo dijiste bien al principio, lectura y escritura van conectados, ¿no? Juntos pero no revueltos también, hay que aclararlo. Que acompañen este proceso, este camino de formación hacia ya sea un niño, un joven, un adulto que se está preparando, está adquiriendo la lectura y la escritura. Entonces, el proceso de alfabetización incluye dos aspectos. Uno, que es el sistema de escritura, y otro que es el lenguaje escrito. En cuanto al sistema de escritura, pues justamente hay algunos estudios que plantean que podamos hacer algunas preguntas en este proceso de alfabetización inicial, ¿no? Nos habla como de la estructura. ¿Cuántas letras debemos de poner para formar una palabra? ¿Cuáles letras debemos de utilizar? ¿No? ¿En qué orden las debemos de poner? Que va siendo como el trabajo que vamos haciendo con los niños en esta alfabetización inicial, ¿no? Entonces, y por ahí sí es a lo mejor importante que vayamos reflexionando pues decimos, es que este niño no sabe leer, ¿no? Este niño no sabe escribir. Y dice ahí, definimos a la que la alfabetización es un proceso de apropiación de la lengua en torno a estos dos aspectos. A lo mejor tenemos un niño que sabe las letras, se sabe el abecedario, pero justamente no sabe cuáles poner o en qué orden ponerlas, ¿no? Y no significa que no sepa escribir, que no sea un niño alfabetizado, ¿no? O por el contrario, reconoce algunas palabras, ¿no? Pero falta hacer como esa conexión con las grafías, con los fonemas. No puede entender lo que dice un texto. Y por ahí hay un caso, seguramente lo has escuchado tú también, ¿no? Que todos los niños saben leer Coca-Cola. No importa si sabe o no el abecedario, no importa si sabe cuántas sílabas o no las tiene, todos los niños identifican la palabra Coca-Cola, aunque sea lo único que reconozcan en cualquier ámbito en el que estén envueltos. Bien, y bueno, del otro lado tenemos el lenguaje escrito. En este sentido, este aspecto, pues nos lleva a centrarnos justo en los textos, sus usos, los portadores, ¿no? Nos habla justamente de algunas preguntas, centrarnos en algunas preguntas que todo escritor, sea inicial o no, nos deberíamos hacer, ¿no? Lo que quiero decir, lo que quiero comunicar, sea sentimiento, sea noticia, sea un recado, cómo lo puedo expresar de la mejor manera, ¿no? Cómo puedo poner lo que quiero decir para que la otra persona me entienda que es su funcionalidad y sí, la otra persona que lo va a leer lo va a entender de la forma en la que yo lo he colocado. Antes de Plan 2022, Nueva Escuela Mexicana, estuvimos con aprendizajes clave, ¿no? En aprendizajes clave, justamente nos hacía ya el señalamiento de estas dos vertientes, ¿no?
Uno, el sistema de escritura, que nos habla de la direccionalidad, la relación entre grafías, los sonidos, y del otro lado, el lenguaje escrito, ¿no? Que es el uso y las funciones de estos textos a través de portadores, ¿no? Que portadores, cuadernos, tarjetas, recetas, periódicos, revistas, y por supuesto, como dijimos, el tipo de texto, un recado, una felicitación, una instrucción, un cuento. Y bueno, por aquí en pantalla te aparece algo que en teoría todos los docentes deberíamos de conocer, ¿no? A leer se aprende leyendo y a escribir escribiendo. Y justamente, no recuerdo con qué autor lo leí, eh, pero nos decía que el hecho de que nosotros no conozcamos parte de la información que estamos platicando hoy, puede, como todo, incurrir en que la forma en que trabajemos, los métodos que escojamos, eh, se inclinen a lo mejor a que únicamente trabajemos alguna de estas dos vertientes, ¿no? Que suele pasar muchas veces en la escuela. Nos dedicamos a únicamente el sistema de escritura para que los niños se aprendan las letras, se aprendan las sílabas, pero no puedan pasar a un siguiente nivel, que sería, uno, reflexionar lo que estoy haciendo, ponerlo en práctica de acuerdo a mi contexto, ¿no? Llevarlo más allá solo de la memorización, del aprendizaje de mi mamá, me mima mucho, ¿no? Entonces, antes de empezar, me voy a regresar un poquito a la diapositiva anterior, ¿no? Decía, tenemos una tarea bien importante en este sentido de alfabetización como docentes, y hacernos una pregunta. ¿Hacia dónde vamos a dirigir nuestro esfuerzo, nuestro trabajo? ¿Hacia el trabajo del sistema de escritura o hacia el lenguaje escrito? ¿No? Había por ahí un consejo en algún estudio, decía, no los podemos, se trabajan de manera simultánea y no, ¿no? A lo mejor hoy dedico mi trabajo en el aula a reforzar el sistema de escritura. El día de mañana enfoco un poquito más, pongo un poco más de peso a los usos, a las funciones de los textos. Pero sí es importante que nosotros como docentes podamos ir decidiendo de manera adecuada, ¿no? Lo más adecuada posible a la motivación, a los intereses, a nuestro contexto, como lo dijiste, ¿no? A las características de nuestros niños, sus intereses, sus necesidades, de qué forma y hacia dónde nos vamos a dirigir, porque no podemos trabajar uno y dejar de lado el otro. Entonces, ahora sí, una vez que nosotros tengamos eso definido, pues debemos irlo relacionando con la parte de los niveles, sabiendo que aprender a leer y escribir es un proceso que nos va a llevar tiempo, que requiere de esfuerzo, no solamente de nosotros al planear las actividades, ¿no? Requiere el esfuerzo mayor por parte de los niños, de las niñas, que están tratando de ir paso a pasito a poder desarrollar estas habilidades. Entonces, es imprescindible que nosotros conozcamos cómo están pensando, qué están pensando esos niños y esas niñas acerca de la escritura, ¿no? Lo que piensa cada uno, cada una, es fundamental para que así podamos respetar su proceso, sus ideas, ¿no? Ir entendiendo cómo lo van pensando y acompañarlos en ese proceso. Sabemos que a veces recibimos niños que cursaron el preescolar y a lo mejor ya traen un trabajo. A lo mejor el otro niño fue a guardería y preescolar, entonces también tiene otro trabajo. A lo mejor uno no fue preescolar, pero en casa han hecho un trabajo increíble, ¿no? Leyendo, escribiendo,
haciendo algunos ejercicios previos a estos procesos. Entonces, a partir de ello, pues conocer justamente cuál es el estado de nuestros niños. Y para ello, pues creo que todos, casi todos manejamos esta clasificación, ¿no? Que está dividido en 3 niveles, que es el presilábico, silábico y alfabético. Hay uno que tiene por ahí algunas variaciones, pero entre estos 3 podemos observar justamente diferencias cualitativas y cuantitativas. Y esto lo podemos encontrar, me parece, igual desde antes de Aprendizajes Clave 2017. De hecho, muy buen material de libro para el maestro de lengua materna. Ahí también podemos encontrar bastante información sobre estos procesos, ¿no? Y nos habla entonces de diferenciar las variaciones para poder decidir, para poder identificar más bien en qué nivel se encuentran nuestros niños y a partir de ahí ir dando el acompañamiento. El primer nivel, que conocemos como presilábico, ¿no? Encontramos que es este proceso de alfabetización donde el niño está haciendo la diferencia entre grafías, o bueno, las letras, ¿no? Y los dibujos, ¿no? Entre dibujo y escritura, que puede haber formas arbitrarias, lo que no se ve por aquí la imagen, dame un momento. A ver, dame un segundo, Pau. Un segundo porque no se ven nuestras imágenes. Voy a decir como nuestras sesiones de clases en línea, ¿no? ¿Me ves? ¿Me escuchas? No sé si es mi internet. Dame un segundo, por favor. La presentación me quitó las imágenes. Sí, maestra. Bueno, mientras estamos buscando las imágenes, les recordamos para seguirnos en las redes sociales, en YouTube, que es donde se va a transmitir la sesión del día de hoy, en Instagram y Facebook. Ya se logra visualizar la imagen. Excelente. Cosas de trabajar en línea. Bueno, espero que todos tengamos en nuestro salón, ¿no? Esa tabla con todos los niveles, ¿no? Para ubicar a cada uno de nuestros niños. Decíamos presilábico, que es la primera imagen del lado izquierdo, donde dice sopa, milanesa, brócoli, ¿no? Ferreiro justamente nos habla, dijimos, que el niño empieza a diferenciar entre el modo de representación icónico figurativo, que puede ser todavía a través de un dibujo, ¿no? Que represente el objeto lo más parecido a la realidad posible, de acuerdo también a sus posibilidades, y el modo de representación no icónico. Esta escritura, como vemos en el caso de la primera imagen, pues se ve ya como la inclinación, ¿no? A la línea, tratando de semejar la escritura. Y justamente te comparto que lo platicaba con mi hija, ¿no? Antes de que ella fuera al kinder, tomaba la libreta y rellenaba los renglones, todo con ondas, una y otra. Se acabó, no sé, infinidad de libretas y nos decía, es que yo quiero ir a la escuela para poder aprender a escribir, ¿no? Y en este sentido, alguna de las autoras decía, bueno, cuando el niño empieza a hacer justamente todos esos trazos, ¿no? Hacerle saber que él o ella ya está escribiendo, aunque no haya esa parte de conversionalidad, ya está a sus posibilidades y entendimiento, a su idea, y está transmitiendo una idea. Si mi hijo, mi hija, mi alumno empieza a hacer eso, bueno,
¿qué quisiste decir aquí? ¿No? Y escribirlo en la parte inferior para que pueda empezar a hacer esa comparación, esa confrontación y vaya empezando este proceso de reflexión de en dónde estoy, hacia dónde quiero llegar. ¿No? Entonces, bueno, en este primer nivel dijimos que pueden ser escrituras indiferenciadas o diferenciadas, ¿no? Formas arbitrarias que pueden tener un orden lineal, trazos continuos, como se ve en el caso de sopa, o trazos discontinuos, como lo vemos abajo con milanesa. En un segundo nivel, y aquí hay 3 categorías dentro del mismo nivel, que es el silábico, donde ya nuestros niños, el joven, adulto, quien esté aprendiendo en este momento, esté adquiriendo lectoescritura, empieza ese proceso de alfabetización y justamente empieza a producir escrituras que pueden empezar a relacionarse ya con la parte sonora, ¿no? Aquí tenemos 3 hipótesis que pueden ser la silábica alfabética y la cuasi alfabética. En la silábica, que es la primera que tenemos del lado izquierdo, ¿no? Igual dice sopa milanesa, ya podemos identificar que el niño está representando una sílaba con una grafía, ¿no? Y que esta grafía puede estar relacionada o no con el valor sonoro, en este caso, por ejemplo, la vocal, ¿no? Puede estar relacionada o no, pero de la misma forma está marcando una figura por cada una de las sílabas que tiene cada una de las palabras. Después encontramos la hipótesis silábico-alfabética. Aquí pues ya se empieza a dar como la relación más concreta entre el aspecto sonoro y el aspecto gráfico, ¿no? Aquí ya van aprendiendo o se dan cuenta de que con una sola letra o una sola grafía, pues no es suficiente, no les alcanza. Entonces empiezan a incorporar otras grafías, otras letras o similetra a las sílabas y se va agregando, ya lo vemos ahí, ¿no? SOA, MIAESA, brócoli. Por ahí había un estudio que decía que normalmente se agrega al principio o al final. Tampoco es una regla, ¿no? Dependiendo de cada uno de los niños, lo podemos ver esta variación. Y por última, en este nivel 2, la hipótesis cuasi alfabética, donde ya vemos esa evolución de la escritura, ¿no? Ya no se rige solo por la hipótesis silábica, era una grafía por una sílaba, sino que ya empiezan a representar fonemas de forma individual. Claro, con la idea de que todavía no completan, no dominan la correspondencia uno a uno entre letras y sonidos, y todavía podemos ver omisiones, lo vemos abajo, por ejemplo, sobre todo en la de brócoli, ¿no? Omisiones, sustituciones o desorden en las letras. En la última creo que dice brócoli, ¿no? Brócoli, y sobre todo con las sílabas complejas, pero ya busca incluir por lo menos 2 letras, una consonante, una vocal, para representar cada una de las sílabas de nuestra palabra. Y pues por último, nuestro nivel alfabético, el deseado, ¿no? Que es nuestro tercer periodo, nuestro tercer nivel, donde ya vemos la fonetización de la escritura. Entonces ya nuestro niño, nuestra niña ya se interesa porque haya correspondencia uno a uno entre lo que escribe y lo que suena, ¿no? Lo que digo, lo que escucho. Aquí ya la producción de la escritura es más completa, pero todavía podemos percibir la parte de la separación entre las palabras, ¿no? Que se nos da en los primeros grados de manera continua, no hay separación o se da la separación solo entre algunas de estas palabras. Todavía no hay un respeto por la cuestión de ortografía. Entonces, vamos avanzando paso a pasito. Y justamente leía que
pues a veces ni siquiera nosotros como adultos tenemos ya concretada esta parte, ¿no? Todavía muchos seguimos teniendo dificultades, o sea, nos encontramos en esa etapa, no en su desarrollo total. Entonces, si nosotros como adultos tenemos esas dificultades, pues los niños justo en ese inicio del proceso lo vamos a seguir observando, ¿no? Y es importante aquí mencionar que lo tengamos claro que el nivel en que se encuentran no depende en absoluto de su edad cronológica, ¿no? Justamente lo que decíamos al principio depende de su contexto, de las circunstancias en que se haya desarrollado, crecido. Puede tener 4 años y estar en el nivel alfabético. Puede tener 10 años y encontrarse en el presilábico. Entonces, es totalmente independiente, es más bien circunstancial, diría yo, ¿no? Depende, digamos, de la interacción con la escritura, con la lectura, como haya sido nuestro ambiente y pues si ha tenido la oportunidad de analizar, de reflexionar, de contrastar, de verificar y cuestionar justamente lo que dijimos. Si ya está haciendo un trazo continuo, bueno, ¿de qué manera he intervenido yo, ya sea como maestro o como papá incluso, ¿no? Como tutor, para que se haya dado estos momentos de reflexión, de contraste, para ayudarle a desarrollarse. Bien, entonces, bueno, sabemos que la lengua escrita, más que un contenido, más que un objetivo de enseñanza, es un conocimiento transversal. No nos sirve únicamente para español, ¿no? Para lengua materna anteriormente, sino que forma parte de nuestros ambientes de manera general, cuando vamos a la tienda, ¿no? Cuando hablamos con el otro, cuando dejamos un recado, cuando leemos el periódico. Entonces, se encuentra en todo momento, en todos los ámbitos. Y pues es una experiencia de conocimiento, que para el niño es un proceso de construcción y sobre todo de interacción. Y voy a rescatar un término que a lo mejor no sé si aparezca en la teoría de la psicogénesis, que es literacidad, ¿no? La literacidad nos dice que es la habilidad de usar el lenguaje escrito para funcionar en la sociedad. Justamente, ¿no? Hablábamos de sus usos y sus funciones, que va más allá de leer, más allá de escribir de forma básica, ¿no? Que implica entender y usar la lectura y escritura como prácticas sociales en diversos contextos, justo lo que decíamos hace un momento. Y en el ámbito laboral, digital, académico, ¿no? Y que se enfoca justamente en su uso social y crítico de la escritura para alcanzar las metas personales y colectivas, que justamente la nueva escuela mexicana, estarás de acuerdo, Pau, nos habla de esto, ¿no? En todo momento hay un ámbito individual y otro colectivo. Entonces, obviamente reconocer qué influencia está teniendo en el contexto las prácticas que estamos realizando. Y justamente toda esta, creo que necesito cambiar la diapositiva. La literacidad la podemos observar seguramente desde más enfoques, pero nos vamos a centrar en dos, ¿no? Que es la psicolingüística y que es el enfoque sociocultural. En cuanto a la psicolingüística, tenemos algunos pioneros, fueron Charles Osgood, espero decir bien su nombre, y Noam Chomsky en Estados Unidos, que comenzaron justamente con estos estudios y nos decían que bueno, el lenguaje debe comprenderse como un proceso sistemático compuesto por una serie de principios y reglas que cumplen su función a nivel cognitivo. Pero pues nos explicaban que justamente estos estudiosos, que los niños, lo mencioné antes, son capaces de aprender la lengua materna porque están preparados biológicamente. Hay un librito que estuve leyendo, El cerebro lector, ¿no? Que nos habla de la neurociencias, y que dice que el cerebro realmente nunca ha estado preparado para la lectura, ¿no?
es como contradictorio a esta parte. Nunca he estado preparado para la lectura, sin embargo, no hay ningún otro ser animal dentro del planeta que haya podido desarrollar la lectura y la escritura como parte de la cultura, ¿no? Ni se ha pasado. Su lenguaje es distinto, obviamente, se aprende, se transmita, pero no al nivel o de la forma en que lo hemos hecho los humanos. Entonces, pues ellos dicen desde la psicolingüística que ya estamos preparados biológicamente para este proceso de adquisición. Este mecanismo dicen que es universal para todos los humanos y muy importante aquí, por eso lo rescato, que justo en este proceso es necesario que los humanos seamos estimulados por parte de nuestros progenitores o de nuestros cuidadores. Y ahí entramos justamente papás, tutores y maestros que tenemos este rol, ¿no? En este caso, pues leer y escribir desde la psicolingüística es una tarea cognitiva, ¿no? El texto, la escritura es nuestra unidad comunicativa. Nos dice que los mensajes son neutros, ¿no? Que leemos y escribimos letras y en este proceso de leer y escribir estamos codificando y descodificando para poder comunicar datos a otros. Entonces, es la adquisición de un código, ¿no? Y que nos permite desarrollar estrategias. Por otro lado, no voy a decir que contrario, sino diferente, en el enfoque sociocultural, pues encontramos desde las raíces de Lev Vygotsky, ¿no? Nos dice que la literacidad concibe la lectura y la escritura no como habilidades cognitivas o técnicas, ¿no? Que ahí podría ser contraparte de lo que acabamos de decir, sino como prácticas sociales complejas que están totalmente ligadas a nuestro contexto cultural, histórico y por supuesto a las interacciones que cualquier individuo tiene dentro de su comunidad, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene este enfoque? Y voy a profundizar un poquito más porque, salvo que tengas otra idea, Pau, creo que la nueva escuela mexicana está enfocada a esta parte, ¿no? A lo sociocultural. Seguramente los que hicieron lo de promoción horizontal y vertical nos van a decir que sí, desde que escucharon a Vygotsky, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, primero, que las experiencias son auténticas, ¿no? Implica que les enseñemos a los estudiantes a experimentar prácticas letradas en contextos reales, que justamente también por ahí van todos nuestros proyectos, ¿no? Que la formación, el enfoque sociocultural nos permite formar lectores críticos, desarrollar esa competencia de criticidad para poder analizar la información, los discursos y generar un impacto, obviamente, en el sujeto que está aprendiendo, que está leyendo y en su entorno, ¿no? También, pues, asociarlo con actitudes, valores, de acuerdo a su contexto, y propiciar un crecimiento personal y social. No solo memorizar, ¿no? Comprender el texto y desarrollar su autoconocimiento y participar en la mejora de sus comunidades, ¿no? Por eso creo yo que nuestro enfoque en este momento es apunta a este sociocultural. Entonces, leer y escribir, pues, nos decía Vygotsky que es necesario que los niños, las niñas, comprendan que lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, puede ser escrito, puede ser comunicado, ¿no? La lengua escrita debe explorarse, como dijimos, la interacción, debe confrontarse, intentarse, por supuesto, ¿no? De acuerdo a nuestras posibilidades, sabiendo que es un proceso, y sobre todo que podamos permitirle a los niños que comprendan que este sistema les permite comunicarse, interactuar, conocer, expresar, pensar, sentir, ¿no?
Dice, la lengua escrita, perdóname, leer y escribir es un proceso o son procesos constructivos, ¿no? El papel de la confrontación con los pares, con nosotros docentes, pues lo vuelve dinámico en la construcción de esta lengua como objeto de conocimiento social y cultural. Por ahí se me olvidó ponerte, esto nos lo comparte Hurtado, no me acuerdo de su nombre, no tiene mucho tiempo, 2003. Bien, y justamente este autor, Hurtado, nos dice que los niños construyen la lectura y la escritura en actos reales, no en simulacros, como normalmente se da la enseñanza en la escuela. Justamente hace un par de semanas escuchaba a voy a pensar que es TikToker, no la he visto en otra red, ¿no? Y decía, bueno, a muchos de nosotros nos enseñaron a leer con este librito de juguemos a leer, a escribir, no me acuerdo del título, me acuerdo que tenía una jirafa, ¿no? Entonces, mi mamá me mima mucho, la osa se asoleó, entonces nos decían, bueno, justamente en este juego, no quiere decir que el método sea malo, porque para muchos es funcional, pues decías al principio, ¿no? Se convierte en un proceso repetitivo y para ciertos niños, tampoco vamos a generalizar, nos transmite un mensaje, ¿no? Pues la lectura, la escritura es justo eso, memorización, no tiene como un sentido más allá. ¿Por qué? Porque no está relacionado con nuestra realidad. En alguna de las lecturas decía, bueno, ¿por qué la osa Susi se quedó en el sol y se quedó sola? ¿En qué momento el niño va a experimentar esa frase dentro de su realidad? Aunque sí tiene alguna función dentro del aprendizaje, pues de las letras, de las sílabas, si quieres, deja, o más bien se vuelve ajeno a él. Por lo tanto, su percepción sobre el proceso es diferente a lo que quisiéramos lograr, ¿no? Entonces, no da lugar a que haya una comprensión justamente de su realidad, ¿no? La lectura de estos textos, o más bien la lectura en general, debería de ser, uno, en un ambiente propicio. Leía por ahí, si voy a trabajar la receta, mi ambiente debe estar justamente relacionado con ello, ¿no? No necesariamente que voy a hacer la receta, pero puedo buscar la manera, a través del juego puede ser, ¿no? De que llevemos ese proceso y el niño entienda que si yo voy a hacer un pastel y quiero comunicarle a alguien más cómo hacerlo, necesito encontrar esa manera de expresarle, de hacerle llegar la información de cómo debe hacer, qué va a usar, qué pasos debe de seguir, bajo qué condiciones, ¿no? Entonces, crear el ambiente necesario para que se apegue a su realidad, a la situación que estamos trabajando y favorezca este proceso de interacción y de adquisición, ¿no? Segundo, pues que sea mediado por la curiosidad, ¿no? Lo vimos al principio con la niña, ¿no? La respuesta, pues, generó en ella eh, motivación, curiosidad por seguir, a pesar de que no tenía concreto el proceso de lectura, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que los niños son sujetos del proceso de conocer en el que se encuentran, y esta idea proviene de Freire. Bien, entonces, nosotros docentes, pues debemos ser creadores de experiencias que permitan a los niños un contacto cercano, directo y real con los textos, ¿no? A pesar de que, ser conscientes que a pesar de que haya este contacto, de que haya creación de experiencias, interacción con los textos, pues no es lo único y no es suficiente para desarrollar esas habilidades comunicativas, ¿no? Que para que el niño establezca estas hipótesis de las que hemos hablado, ¿no? Estos niveles, pues se requiere un ejercicio de confrontación, reconocer en qué nivel estoy y cómo puedo ir trabajando para mejorar, ¿no?
Y esta confrontación justamente verlo como un procesamiento pedagógico que le va a permitir tomar conciencia de cómo está leyendo, cómo está escribiendo y generar eventualmente un proceso de autocorrección, sabiendo que no solamente nosotros podemos corregir, estamos hablando de que ellos se apropien, ¿no?, de sus procesos de aprendizaje. Entonces, para que estas situaciones pues, sean provechosas, es importante que los niños tengan muchos elementos que les permitan hacer las anticipaciones y que las lecturas, los textos que escojamos, pues sean contextualizados. Es decir, que haya una lectura con un propósito real y con sentido de lo que estamos haciendo. Y justo lo que te decía, ¿no? Bueno, vamos a leer esta receta para preparar la torta de cumpleaños. O vamos a realizar esta torta de cumpleaños, ¿cómo puedo dejar huella de lo que estamos haciendo? Y por ahí leía, leemos esta canción que nos la vamos a aprender de memoria y cantarla todos los días cada vez que nos despedimos. A partir de esa situación, generar una situación de aprendizaje, ¿no? A lo mejor, ya que nos aprendimos la canción, podemos explorar la letra. O sea, ok, no sé, se me olvidan las canciones en vacaciones, ¿no? Sal solecito, caliéntame un poquito. Bueno, tenerla visible como referencia y generar preguntas que hagan que el niño reflexione y confronte, ¿no? ¿En dónde dirá sol? ¿En dónde dirá caliéntame? ¿No? Y que ellos vayan señalando, hacer obviamente las correcciones, dijimos, para favorecer este proceso en ellos. Sobre todo, favorecer la reflexión desde estos textos, desde estas letras que ya conocemos. Otra vez, repito, bajo el trabajo de textos con propósito, pero textos reales, con los que los niños estén en contacto día a día y pues que favorezcan este proceso de alfabetización inicial. Bien, y por ahí lo puse al último y lo rescato despuesito, el ambiente alfabetizador lo mencioné al principio, ¿no? A veces lo hacemos como sugerencia para las casas. No, bueno, pues póngale, señora, la tarjetita, ¿no? Mesa, baño, silla. Pero más allá de poner fichas con palabras, nos habla justo de que podamos tener al alcance de todas y todos los niños y no necesariamente crearlos, porque los tienen al alcance en todos lados. Vas a la tienda y encuentran el cartel, ¿no? Ya saben que dice Coca-Cola, ¿no? De manera que se vayan familiarizando y justamente que sirvan como fuentes seguras de información, ¿no? Que ya sepan lo que dice aquí o que lo vayamos conociendo, construyendo poco a poco, partiendo de la premisa de que leer y escribir, dijimos, a leer se aprende leyendo y a escribir escribiendo, pero sobre todo reflexionando sobre las fuentes escritas, ¿no? Sobre este ambiente propicio, este ambiente alfabetizador, y que podamos ofrecer esas palabras seguras y conocidas que les sirvan de referencia para descubrir otras, ¿no? Esa palabra que me sé, ¿no? Esta palabra empieza como tal que ya me sé. Por eso llamarle información segura, que vayan reconociendo poco a poco. Y bien. Ok. Voy a rescatar otro material de aprendizajes clave, aunque estamos hablando de la nueva escuela mexicana, pero antes de ello, justamente encontré, ahorita lo vamos a poder relacionar, 4 situaciones didácticas fundamentales en este proceso de alfabetización, tanto en escritura como en lectura. Bien, recordando, Pau, que los docentes tenemos un papel crucial en este proceso, ¿no? Dijimos al principio, no solo porque es mi responsabilidad hacer mi planeación, organizar y crear las condiciones para los estudiantes, ¿no? Sino que
debemos de buscar que los alumnos puedan confrontar los saberes, reflexionar sobre ellos y obviamente apropiarse gradualmente del sistema de escritura a partir de las experiencias comunicativas y que nosotros vamos a organizar, ¿no? Y que debe de responder a los propósitos y a las características de nuestros destinatarios. Y bueno, en este sentido, solo voy a mencionar la parte que está en azul. Ahorita nos vamos a los ejemplos. Nos habla justamente de un ejercicio de delegación y un ejercicio realizado por sí misma. Lo dejo un momento para que lo puedan leer, a lo mejor con calma, ¿no? Bueno, le ponen pausa al video, yo lo sé, ¿no? Tanto en lectura como en escritura, nos menciona esta parte de lo que yo hago y lo que hago con otros, ¿no? En cuanto a lectura, nos dice, bueno, el acceso a un texto, los niños no pudieran hacerlo, o no pueden leerlo, lo mismo en escritura, ¿no? Textos que ellos todavía no serían capaces de escribir de manera convencional y en el que nosotros podemos intervenir en el proceso. Y el más importante, por supuesto, lo que pueden hacer por sí mismos, que más allá, no sé, que lo hagan ya de manera convencional, ¿no? Perfecta, de acuerdo a los indicadores que conocemos para las habilidades básicas, reconocerlo como un proceso, dijimos, si es el sistema de escritura, cuántas letras, de qué forma, en qué orden. Si es ortografía, en el caso de que ya vayamos un poco más avanzado, bueno, direccionalidad, forma, la función. Bien. Y me voy a pasar esta diapositiva justamente porque, aunque es de aprendizaje clave, desde ahí ya nos proponía algunas situaciones didácticas para nuestra intervención que tienen que ver justamente con estas propuestas que no deben de faltar, en nuestro proceso. Bien, somos uno las delegadas y otra las que pueda hacer por sí mismo, ¿no? Dictar al maestro, escribir con otros, escribir por mí mismo, leer por sí mismo, leer con otros y escuchar leer a un adulto. Creo que es fácil como ubicar en dónde se encuentra cada una de estas situaciones didácticas, ¿no? Pero justamente las rescato haciendo énfasis a que lo que buscamos, ¿no? Y lo mencionábamos con las sugerencias metodológicas, no necesariamente son nuevas. O sea, traen una historia, ya traen una línea, las hemos tenido presentes. El punto aquí es conocerlas, saber de qué manera nos pueden funcionar, en qué momento nos pueden funcionar. Lo dijiste bien al principio, de acuerdo a las características de mi grupo, de mi escuela, de mi comunidad, va a ser información que vamos a rescatar justamente en el inicio de este ciclo escolar, pues poder adaptar todas estas situaciones didácticas para favorecer este proceso, esta adquisición de lenguaje, de lectura, de escritura, de acuerdo a las características que identifiquemos. Bien, el énfasis de la enseñanza de la lengua debe recaer en primer lugar en un uso efectivo para comunicarse y en segundo, en los aspectos estructurales, ¿no? Y las reglas que sustentan este uso. Entonces, damos primero énfasis, dijimos, al lenguaje escrito y después al sistema de escritura. Las habilidades de la lengua no se pueden clasificar en función del modo en que los transmitimos, que pueden ser orales, que pueden ser escritas, y por supuesto el papel, la función que desempeñan en la comunicación, que sea productiva, que sea receptiva. Entonces, estas habilidades no se pueden clasificar en 4. Bien,
más allá de leer y escribir, podemos encontrar 4 habilidades. La primera, que es la comprensión oral, ¿no? El escuchar, la comprensión lectora, que es leer, la recepción y expresión oral, hablar, y la expresión escrita, que es escribir. Entonces, ya no solamente estamos hablando de leer y escribir, tenemos clasificación de 4 habilidades, dijimos escuchar, leer, hablar y escribir. Y todas estas son habilidades del lenguaje que pretendemos desarrollar a través de todas las situaciones didácticas. Y bueno, estas situaciones didácticas, pues las vamos a experimentar, las vamos a trabajar por medio de diferentes experiencias comunicativas. Solamente he visto algunas, de hecho, creo que actualmente hasta en TikTok encontramos muchísimas variaciones, ¿no? Y las clásicas, pues canciones, hacer un cancionero, una juegoteca, jugar bingo de palabras, memoramas, la lectura literaria, las mesas de libros, las bibliotecas ambulantes, ¿no? Y sus variaciones, por ejemplo, en cancionero, seguramente lo habrás experimentado, los dictados musicales, ¿no? Por ejemplo, mil experiencias comunicativas a las cuales hoy tenemos acceso por medio de la tecnología que podemos aplicar justamente con esta intención de desarrollar las habilidades del lenguaje, ¿no? Habilidades que en muchas ocasiones practicamos de manera simultánea. Por ejemplo, en el dictado musical estamos escuchando, ¿no? A veces si ya hay un texto previo, leyendo y escribiendo, ¿no? Lo decías al principio, no están desconectadas una de otra. Entonces, pues bueno, a través de, por ejemplo, una conversación, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Estamos trabajando de manera enlazada la expresión y la comprensión oral. Entonces, Casani, Luna y Sanz nos dicen que hablar, escuchar, leer y escribir son las 4 habilidades que el usuario de la lengua debe dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles. ¿No? Y bueno, ya casi para finalizar. Por cierto, las imágenes que puse ahí son algunos de los materiales que tenemos disponibles, como de los más actuales. No puse de todas las fases, pero las hay. De hecho, son como talleres que podemos llevar de manera autogestiva y que nos ayudan justamente a profundizar, a explorar esta parte del acompañamiento en la alfabetización, ¿no? Todas las encontramos en nuestros servidores de educación, entonces, para que podamos explorarlo de acuerdo a las fases en las que nos encontremos. Y ahora sí, antes de pasar a la siguiente diapositiva, creo que sí lo dijiste al principio, no me acuerdo si lo leí, ¿hay algún método único, algún método mágico para poder garantizar que todos nuestros niños, primero, segundo, tercero, el grado que tengamos, lean y escriban de manera perfecta, todos al mismo tiempo, que lleguen a la convencionalidad? ¿No? Mágicamente, no, no lo hay. No vamos a profundizar en ellos, no vamos a profundizar en ellos, pero ahorita ya en nuestra plática seguramente coincidirás conmigo, solo los menciono. Los principales métodos, ¿no? Y que creo que todos hemos transitado por ellos, que usamos para la enseñanza de la lectoescritura, son los métodos sintéticos, alfabético, fonético y silábico. ¿Qué característica tiene? Que parten de las unidades mínimas, dijimos, letras, sonidos y sílabas, y a partir de ahí construir el significado de las palabras. Tenemos los métodos analíticos o métodos globales, al contrario, ¿no? Partimos de las palabras, de las oraciones o de los textos y a partir de ahí vamos a lo universal, ¿no? Para llegar a las partes que constituyen estos
esas palabras, estas oraciones, estos textos. El mixto, donde combinamos los dos anteriores, analítico y sintético. Y el último, que yo creo que es el que apostamos muchos, ¿no? El método ecléctico, y donde adaptamos las diversas técnicas de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué situaciones nos pueden ayudar a que un niño aprenda a leer y a escribir en casa, fuera de ella? Hablemos de la escuela. Primero, hablamos interacción, dijimos que observen leer a alguien para que después intenten leer por sí mismos. Y por supuesto, que observen escribir a alguien para que después intenten escribir por sí mismos, ¿no? Hablamos de los ambientes propicios, de la interacción que pueda surgir desde mucho antes, desde su nacimiento hasta su llegada a la escuela. Bien, y pues recordando, dijimos, atendiendo a las dos variables, que es el sistema de escritura y el uso de funciones de los textos a través de diversos portadores. Y ya para concluir, Pau, y no vamos a irnos al estudio del cerebro, ¿no? Pero lo pongo ahí como referencia, justamente en este libro de El cerebro lector. Nos señala el autor, ay, no me acuerdo, es Stanislas Hane, algo así, no recuerdo el nombre. Nos dice que debemos ser conscientes. El hecho de ser maestro no me dota de todo el conocimiento, todas las habilidades para poder llevar a un proceso exitoso de lectura, adquisición de la lectura y la escritura, ¿no? Debemos estar en constante formación, actualización, de manera que podamos entender, bueno, primero conocer y después entender, ¿no? Estos procesos. Lo puedo decir de manera personal, ¿no? A lo mejor después de la universidad, la primera vez que tuve primer año, yo debí leerme en todos estos libros, ¿no? ¿Para qué? Para poder actuar de una mejor manera, garantizar que si no todos, la mayoría de mis alumnos, que pudieran tener un mejor proceso de adquisición de la lectura y la escritura, ¿no? La experiencia nos va dando estos elementos, pero creo que por eso es imprescindible que nosotros docentes seamos conscientes de que constantemente debemos estar informándonos y repasando también porque se nos olvida, ¿no? Todos estos elementos que acabamos de mencionar. En este libro del cerebro de lector, y voy a conjugar las dos partes, ¿no? Ferreiro y Tversky, ¿cómo se llama? Nos hablan justamente, sí cuidar esas variantes, el sistema y todo, pero no olvidarnos de la información con la que ya cuentan los alumnos, ¿no? Y de la parte de la motivación, que ellos puedan entender este proceso como algo más allá, dijimos, de leo porque estoy en la escuela, ¿no? Y tengo que hacerlo porque puede ser la escuela, que lo vean no como una obligación, no como una actividad única en la escuela, ¿no? Y en esta parte del cerebro lector también nos dice que, uno, no olvidar que la lectoescritura requiere de varios años de trabajo continuo, ¿no? Porque puede haber un avance y un retroceso, sobre todo si hay algún daño a nivel neuronal, ¿no? Que va a ser un proceso largo, pero que si permitimos que el niño se equivoque, ¿no? Que vuelva a probar, y me regreso al video del inicio, si a la niña le hubieran dicho, no sabes leer, por supuesto que no nos hubiera contado ese cuento, ¿no? Sin embargo, le están permitiendo probar, ¿no? Y se equivoque a lo mejor, y posteriormente cuando le vuelvan a contar el cuento, ella se dará cuenta en dónde estuvo el error y hará sus correcciones, ¿no? Y le vamos a permitir que su cerebro, lo que dije, la motivación, pues viva con entusiasmo este proceso de ensayo-error, ¿no? Que no sea castigado, que no sea mal visto, ni por ellos ni por nosotros, que a veces nos volvemos eso, ¿no? Castigadores, ¿no? De manera que le permitamos aprender a leer,
a disfrutar de esta actividad, de este proceso, ¿no? Entonces, sí es bien importante, por eso lo puse ahí, que tengamos en cuenta que cada cerebro, cada persona, cada niño se desarrolla de una manera diferente y específica, ¿no? Entonces, justamente este trabajo neuronal, estas rutas neuronales que influyen, intervienen en este proceso de aprendizaje de la lectoescritura son únicas, ¿no? Hay una ruta, pero cada uno de nosotros lo lleva de forma diferente. Entonces, cada niño tiene un propio ritmo de maduración, el cual debemos de respetar y debemos de acompañar adecuadamente. Por eso la importancia de conocer, pues, esta parte de la psicogénesis del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué características debemos tener en cuenta? Uno, la plasticidad cerebral, ¿no? Esa plasticidad, esa capacidad del cerebro, lo mencionamos desde el principio, permitimos al niño reorganizar la información, ¿no? Reorganizar sus ideas, y no solamente se da al principio, lo hacemos todos a lo largo de nuestra vida, lo cual nos permite generar esas redes neuronales, esas conexiones que pues nos permitan responder a las experiencias, a los aprendizajes y a los cambios de nuestro entorno, que no es estático, ¿no? Entonces, pues para cerrar, Pau, nada más como nos dan un consejo, ¿no? A las escuelas es informarnos y aprovechar este conocimiento para optimizar la enseñanza de la lectura, ¿no? Y quitarle la parte dramática a este proceso de alfabetización, ¿no? Y que tenemos muchos casos, por ejemplo, en las escuelas de la dislexia, que podemos entender y que podemos trabajar a partir de este conocimiento, ¿no? Informarnos, crecer como docentes. Entonces, lo dijimos al principio, la historia nos ha demostrado que somos seres únicos, que hemos descubierto poco a poco de qué manera reutilizar nuestros sistemas visuales, sensoriales, ¿no? Como un medio de entrada y desarrollo para la lectura y la escritura. Entonces, pues, hasta aquí mi aportación. Muchísimas gracias, maestra Raquel. Pues se llegó justamente a esta parte de reflexión y pues llevarnos esta parte para el inicio de ciclo escolar. Y justamente tenemos también unas preguntas. Déjeme ver si se puede. Ok. Referente pues a esta temática, porque, bueno, como dice, algunos maestros, en este receso escolar empezamos a preparar todo lo que más se pueda para estar listos, y más si ya nos asignaron un grado y demás, comenzamos, ¿no? Y justamente con base a esta reflexión, tenemos esta pregunta de ¿cómo vamos a partir nosotros para fomentar esta alfabetización inicial? Porque justamente recordábamos que estas habilidades de lenguaje y escritura no la encasillamos justamente en un grado escolar, decir, primer grado, voy a hacer énfasis en esto, sino que nos lo podemos encontrar a lo largo de todas las fases de educación básica, y que justamente tenemos que plantear estas estrategias. Y le comentaba, ¿no? Veía en redes sociales que algunos tenían ya una imagen, y justamente como de fechas y todo, calendario, referente pues a un método que ellos iban a utilizar. Pero aquí nuevamente se hace esta reflexión de decir, lo primero que yo tengo que realizar es un diagnóstico. Y eso es lo que todos los autores coinciden y demás, realizar un diagnóstico, o ahora vemos lo que vamos a ver próximamente en esta fase de consejo técnico escolar, la lectura de la realidad. Entonces, no me puedo anticipar a todas estas situaciones porque, bien lo decíamos, todos los grupos son diferentes, todos los alumnos son diferentes. Y justamente también en este receso escolar, pues,
aunque digamos nosotros lo dejamos así en tal punto, en julio hay también una evolución, hay un cambio, ¿no? No somos estáticos. Entonces, justamente hacer también esta reflexión de que el diagnóstico va a ser una herramienta fundamental para nosotros poder tener esta parte de vinculación con la alfabetización inicial. También, ¿no? Preguntaban, ¿cuál es el método que va a favorecer este lenguaje escrito con base en la nueva escuela mexicana? Nuevamente, pues repetimos, no existe como tal un método o un modelo y justamente si nos vamos a la revisión del programa sintético, las especificidades del campo formativo de lenguajes, igual ahí nos dice que no hay un método o no hay un modelo, no se tiene que seguir, sino que justamente vamos a ir construyendo y también es una invitación para los maestros que vayamos fluyendo con el grupo, con base a nuestro diagnóstico, vamos a ir viendo las necesidades, también las habilidades que pues va teniendo nuestro grupo para pues lograr favorecer todas estas habilidades. Y nuevamente, o sea, como usted bien lo decía, no satanizamos ningún método, pero también no tener esta mentalidad de seguir casado con un método del siglo XVI, del siglo XV, porque a final de cuentas, y como lo mencionaba usted, pues ya evolucionamos, actualmente estamos en el siglo XXI, entonces tenemos niños del siglo XXI. Entonces todo esto pues también tenemos nosotros que ir vinculándonos y justamente como mencionaba esta parte de los autores investigadores que pues han hecho sus aportaciones, pues vincularlo justamente con los planes y programas de estudios actuales que tenemos. Porque también hay hay un comentario justamente basado a esta pregunta. La funcionalidad de los libros de texto gratuitos en justamente la fase 3, específicamente primer grado, que hay varios comentarios o hay varias críticas sobre que estos libros no están siendo funcionales. Por aquí la pregunta sería justamente y también hacer esta reflexión con los docentes, si verdaderamente ya revisé mi programa sintético, si ya hice pues esta lectura de la realidad y también pues ahora sí que el explorar toda esta parte de los libros de texto, porque pues son lo que ahora nosotros tenemos. No podemos nosotros vivir del pasado, sí podemos utilizar, como usted lo mencionaba, justamente de aprendizajes clave, podemos retomar justamente estas investigaciones que realizan del diagnóstico, cómo podemos llevar a cabo un diagnóstico en esta cuestión de primer grado, de alfabetización inicial, sí, pues nos sirve, pero no podemos seguir diciendo o queriendo traer el libro añorado del libro del perrito, cuando pues ya actualmente no se imprime eso. Entonces, los materiales que actualmente tenemos que justamente explorarlos, investigarlos y hacer uso de ellos, porque todo esto es conforme a la ley, conforme nos está marcando pues la Constitución mexicana de poder hacer uso de ello. Y justamente pues también al explorar toda esta parte que vamos a tener en esta fase, pues también plantearnos a nosotros como docentes, más allá de decir, yo ya voy a trabajar con este método porque este método es el que durante mis tales años de servicio a mí me ha funcionado, sino hacer esta reflexión de poder fomentar todo lo que se nos está diciendo con base a la nueva escuela mexicana, pero no dejando a un lado esta alfabetización inicial, porque también tenemos algunos comentarios en cuestión de que ahora, pues bueno, que se ha implementado este nuevo plan y programa de estudios, donde también algunos docentes están dejando a un lado también esta parte de la alfabetización inicial. Y yo creo que en ningún punto se trata de eso, ¿no? A veces como que transgiversamos las especificidades que nos están marcando y no,
o sea, a final de cuentas va a ir de la mano, ¿no? Porque veía una frase que estaba justamente en un mural, que un niño cuando sabe leer y escribir, para él es una satisfacción. Entonces, sí, el desarrollo de los proyectos, pero no dejar a un lado pues toda esta cuestión y que justamente con base en la nueva escuela mexicana, pues nos habla o nos aborda sobre pues esta cuestión de que los niños tienen que leer y escribir, pero más allá de esto, abandonar prácticas tradicionales basadas en la copia y la repetición. Eso no lo vamos a encontrar en los libros de texto gratuito, quizás también por eso es como la queja o en esta cuestión. También el diseño de, pues, todas estas estrategias para poder responder a la diversidad lingüística, ¿no? Antes solamente se manejaba dentro de las prácticas sociales del lenguaje, solamente el español como lengua materna, pero pues también vemos en este panorama toda la riqueza que existe en nuestro país y también no solamente en nuestro país, viendo también de forma internacional, que es justamente lo que se incluye en los libros de texto gratuito. Entonces, pues todo esto es una invitación que vamos a tener justamente en estos próximos días y no estresarnos, como bien lo decíamos, tener este planteamiento con base a la nueva escuela mexicana, que recordemos que considera la lectura como un proceso de construcción con sentido. Y a mí me encantaba justamente esta parte. No vamos a mencionar el nombre de los libros porque también son demasiados, pero no es lo mismo justamente de leer esta parte de, hoy vamos a ver la letra S, ¿no? 7 sapos saltan sobre sombreros secos a partir de una problemática, por ejemplo, de la influenza o de las lluvias que se están viviendo en nuestro país, que vienen remarcados justamente en los libros de texto gratuito y que justamente esto va a ir formando parte del diálogo que se implemente, que se va a trabajar en conjunto actualmente con el Plan de Estudio 2022. Y bueno, maestra, pues le agradezco muchísimo. Vamos a cerrar pues esta sesión el día de hoy. Y pues algún comentario usted que pueda decir igual para finalizar con esto, cuestión de el psicogénesis del lenguaje escrito. Pues solo recalcar, Pau, ¿no? La información es poder, no porque vayamos a ejercerlo sobre los alumnos, sabemos que somos acompañantes, guías, ¿no? Y lo dices bien, abandonar ciertas prácticas. El hecho de que yo haya aprendido de tal forma, con tal método, y que siga siendo funcional, no significa que sea necesario replicarlo, ¿no? Justamente tenemos esta autonomía, ¿no? Que nos permite buscar las mejores decisiones. Sí, tienes razón, hay a lo mejor controversia con los libros de texto, ¿no? Lo escuchaba en escuela, es que el libro de primero ya trae cierta situación en tal proyecto y los niños ni siquiera saben leer, ¿no? Hablamos de estas situaciones didácticas, ¿no? Las delegadas, donde forzosamente voy a tener que intervenir y tengo que buscar la mejor manera de intervenir para propiciar este ambiente adecuado en el proceso de alfabetización. Y pues, ¿qué mejor que hacerlo de manera lúdica? ¿No? No, lo dices bien, a lo mejor pues, la plana era algo básico para nosotros, ya no es necesario, creo que el método Montessori, por ejemplo, ¿no? Nos habla primero, no recuerdo si es primero, primero viene la parte motriz, ¿no? Después, no me acuerdo si es sensorial y por último la conceptualización, ¿no? Entonces,
hay muchas maneras, muchos métodos, muchas estrategias diversas que nos pueden apoyar, bien lo dices, para trabajar sí mis proyectos, pero vincularlo con este proceso de manera que sea dinámico, atractivo, divertido, tanto para ellos como para nosotros. Hacer nuestra labor más ligera. Tenemos todas las herramientas en este momento para poder facilitarnos la labor y, por supuesto, ayudar a los niños a que no solamente me sepan decir todavía, ¿no? El de mame, mi, mu, sino que además de ya estar familiarizados con esta parte, pues se vuelvan lo que buscamos, productores y que tengan influencia, dijimos, en lo individual como en lo colectivo. Entonces, pues sí, lo dices bien, invitar a los maestros, informarnos, a mantenernos actualizados, a reflexionar sobre nuestra práctica y, por supuesto, a mejorarla. Eso sería todo, Pau. Muchas gracias. Gracias, maestra. Bueno, pues nos quedamos con esta pregunta de reflexión. Entonces, realmente, si estoy llevando a cabo o favoreciendo el lenguaje escrito o solamente estoy enseñando a mis alumnos a decodificar. Entonces, se queda eso como pregunta para que ustedes lo respondan y hagan esta reflexión. Y bueno, vamos a seguir teniendo pues temáticas referente a toda esta cuestión de la alfabetización inicial. Les invitamos a que sigan las redes sociales y que estén al pendiente y justamente les deseamos muchísimo éxito en esta fase que se tiene antes de iniciar el Consejo Técnico Escolar, que sea una oportunidad o un espacio para poder realmente ver esta lectura de la realidad, problematización como colectivo. ¿Para qué? Para que podamos contribuir en el proceso de mejora continua. También recuerden en el programa analítico y demás, pues para eso están justamente diseñados estos espacios y que sean muy fructíferos. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos pues su tiempo, toda esta parte que pues realmente más que una charla ha sido una sesión muy, muy provechosa, ¿no? Prácticamente yo me atrevería a decir como el resumen de todo lo que se ve en un curso de normal llamado alfabetización inicial. Pero bueno, obviamente hay más temas para profundizar. Le digo, si realmente desarrolláramos cada una de las cuestiones, pues podemos ver todo lo que pudiéramos llegar a avanzar con nuestros alumnos. O bueno, también en esta cuestión, si también nos están viendo docentes que forman a maestros, pues también cómo puedo yo facilitarles toda esta información para que ellos la puedan llevar a cabo en sus aulas. Muchísimas gracias y nos despedimos. Que tengan una excelente semana. Gracias. Vale, gracias.